¿Quién te visitó hoy a tu casa? ¿Quién te visita por la noche cuando ciertamente no puedes dormir, tienes circunstancias difíciles en tu vida? Te bendigo en el nombre de Jesús, el Pastor Iván, de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo, una vez más en tu segmento. Después me acostaré y así mismo dormiré. Segmento de parte de Dios desde 2020. Hemos estado aquí y seguimos creando contenido basado en el deseo que Dios tiene de bendecir tu vida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién nos visita? Qué importantes son las visitas en nuestra vida. Qué importante es visitar y ser visitados, ¿verdad? Por alguien que nos puede ayudar, que nos puede bendecir. Y esta noche yo quiero hablarte de un momento oscuro en la vida de un hombre y de 276 hombres más que estaban con él. Un momento oscuro en su vida. ¿Y qué ocurrió después? ¿Cuál es la diferencia de una visitación? ¿Cuál es la diferencia en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de aquella gente que estaban posiblemente naufragando de donde estaba yendo? Estamos hablando del apóstol Pablo. Él era un preso. Estaba apresado en ese momento y estaban siendo llevados hacia Roma porque Dios le había dicho que tenía que ir allá. Y justo después del momento más oscuro, cuando básicamente había un problema grande de una multitud que estaba en aquel barco, esa gente no tenían estrellas ni luces. Dice la palabra de Dios y quiero leer, ¿verdad? En esta noche. Hechos 27, capítulo 27, verso 20 al 24. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido conveniente, varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Un poco de trasfondo. Pablo había dicho a la gente que iba en aquel barco: no cojan por aquí, no es buena idea. Pero no le hicieron caso. Simplemente ignoraron lo que él decía. Como muchas veces ignoramos cosas que los hombres y mujeres de Dios asignados a nuestra vida hablan, pero que no prestamos atención porque otra posible autoridad se le hace más caso y se le hace más obediencia. Pero encontraron una tempestad. Es una de las tormentas que a veces buscamos en nuestra vida, ¿verdad? Encontramos una tempestad porque no obedecemos aquella palabra que sabemos de un hombre que viene de un hombre de Dios. Y no apareciendo ni sol ni estrella. Es importante que usted y yo entendamos que no había ni sol ni había estrellas. Estaba en una completa oscuridad en el mar. Y cuando usted no tiene luz, ni estrellas ni sol en el mar, aquello está pitch black, como dicen en inglés. Simplemente negro por completo. No se ve nada, no se ve la mano si usted se la pone al frente. Y por muchos días padeció eso. Y a veces en su vida y en mi vida, cuando uno está en un momento dado que no sabía qué hacer, que simplemente no tiene guía, que no tiene un norte, nos sentimos a sí mismos, ni sol ni estrella, no hay una luz donde ir. Y qué triste es vivir la vida de esa manera. Pero por eso traemos esta palabra en este momento. Dice que por muchos días estaban acosados por una tempestad, ni había luz, y tenían una tempestad que no era pequeña, era un huracán fuerte, y habían perdido toda esperanza. Porque cuando tú no tienes luz que te dirige a un lugar, cuando tú estás acosado por una tempestad por muchos días, cualquiera pierde la esperanza. Cualquiera pierde la esperanza. Y perdieron la esperanza de salvarse. Ellos ya tenían estos pensamientos en la mente de que iban a morir, de que ya nadie los iba a rescatar, de que no podía ser. Y todo eso es lo que permeaba, igual que permea muchas veces en nuestra sociedad, ese tipo de cosas. Pero escúchame bien. En la palabra, tenemos la palabra que nos regresa vacía en esta noche. Dice la Biblia que entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía, puesto de pie, dijo: habría sido conveniente. Y este dice: pastor, pero esto es como si él estuviera diciendo: oye, yo te lo dije, oye, yo te lo indiqué. Pues hermano querido, a veces en algunos momentos de nuestra vida necesitamos que alguien nos diga: yo te lo dije. Porque ciertamente nos ponemos cabeciduros o no queremos hacer lo que es correcto. Y en esos momentos dados, a veces necesitamos escuchar: no, yo te lo dije, para que podamos, digo yo, escarmentar, como decimos, ¿verdad? Pero en este momento, Pablo
le dice, era bueno haberme oído. Pero contrario a lo que muchas veces ocurre en la sociedad, que simplemente te lo dije, tú te lo buscaste, ese es el tipo de cosas, ese tipo de discurso que usted escucha cuando usted se equivoca, Pablo le dice, pero ahora yo te exhorto. ¿Cuándo es ese ahora? Cuando no había sol, cuando no había estrella por muchos días, cuando estaban acusados por una tempestad, cuando estaban mojados, cuando estaban en riesgo, porque no tenían control de aquel barco, 276 personas. En ese momento, el hombre de Dios dice, ahora os exhorto. Y yo no sé si tú estás esta noche sin sol ni estrellas. Yo no sé si estás acosada o acosado por una tempestad que no es pequeña y si has perdido toda esperanza. Pero ahora mismo yo te vengo a exhortar que tengas ánimo. Él les dijo, los exhorta a tener ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Este hombre, en medio de la oscuridad, ausencia de sol y estrella, en medio de ser acosado por una tempestad no pequeña y en medio de hablarle a gente que no tenía esperanza, dice, aquí no va a haber ninguna pérdida. Y yo he venido, en el nombre de Jesús, en esta noche, a declarar sobre tu vida que si no tienes sol, que si no tienes estrella, por muchos días estás acosado por una tempestad y ya perdiste la esperanza, óyeme bien, ninguna pérdida de vida habrá, porque estás esta noche escuchando la palabra de Dios, escuchando la exhortación que Dios ha traído de parte de mí en tu vida en el nombre de Jesús. Y él dice, ¿por qué? Pablo dice en el verso 23 de Hechos 27, ¿por qué? Porque esta noche, en el momento de la oscuridad, en el momento más oscuro, donde no hay sol ni estrella, por muchos días, donde estás acosado, óyeme bien, por una tempestad no pequeña, donde has perdido la esperanza. Y mire, usted perdone, yo me tengo que repetir porque quiero hacer énfasis en lo que está ocurriendo, que usted y yo lo veamos. Dice la Biblia, esta noche, en ese momento, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo. Ha estado conmigo. Y ese ángel de Dios representa una aparición de Dios como Salvador. Óyeme bien, una teofanía, una aparición de Dios como Salvador. Porque dice claramente en Miqueas capítulo 5, verso 2, hablando del Mesías que nació en Belén, que Él ha aparecido desde siempre y hasta la eternidad. Una vez más, Dios hace una visitación a Dios. Una visitación, igual que visitó a los tres jóvenes que estaban metidos en el horno de fuego, igual que visitó a Daniel en el foso de los leones, y en incontables veces más, igual que nos visitó nuestro Señor Jesús y murió en la cruz del Calvario. Óyeme bien, Él dice claramente, he estado conmigo el ángel de Dios, que quien soy y a quien sirvo, diciendo, esta noche Dios tiene una palabra para ti, si estás en la oscuridad, si estás falto de esperanza, si estás siendo acosado por una tempestad, diciendo, Pablo, no temas, es necesario, y le digo por segunda vez, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo una visitación en medio del peor momento. En medio del peor momento. Aquella gente, estoy seguro que no podían dormir porque no podían, tenían una falta de esperanza, una gran tempestad, no había luz, aquella gente estaba desesperada. Y en ese momento, óyeme bien, yo no sé si tú estás desesperada a ese nivel, pero yo sí te puedo decir que hay una visitación para ti en esta noche. Una visitación que Dios puso en mí, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que yo te muestre cómo Dios hace la visitación en medio del peor momento. ¿Sabes? Ahora se exhorta a tener ánimo. Dios está aquí, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y yo vengo declarando en el nombre de Jesús que Dios nos concede a todos aquellos que estén viendo este programa en Paz Me Acostaré y estén escuchando esta palabra de Dios y estén acompañándola de la fe, de saber que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y entonces le dice, por tanto, oh varones, 276 personas, no eran poquitos, eran 276 personas. Tened buen ánimo, que tu alma se tranquilice,
que tu alma esté positiva, que la actitud sea la correcta. Y le dijo, ¿por qué? Porque yo confío en Dios. Este hombre declaró que había sido recibido, ¿verdad? Dios lo había visitado. Pero la razón fundamental que Pablo da es que él confiaba en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios en esta noche, que Dios cumple su propósito en ti, que la obra que Él ha comenzado, Él la habrá de terminar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que esta noche te sorprendiste tú misma de tal vez sintonizando este programa, porque yo confío que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer sobre tu vida. Él estaba creyendo. La razón por lo cual Él declaró todo esto a aquella gente es que Él confiaba en que Dios lo iba a hacer. Ese es el poder de la fe. Ese es el poder de un hombre que cree. Ese es el poder de un hombre que en medio de la oscuridad declara a boca jarra, sin miedo ninguno: óyeme bien, todo va a salir bien. Vamos a pasar al otro lado. Yo confío que Dios será así como se me ha dicho, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche es noche de visitación. Es noche de visitación. Es noche de que justo antes del momento más oscuro, óyeme bien, luego viene la calma, luego viene la luz de la fe, la luz que ilumina la fe que tú has tenido y que tú tienes en esta noche de que Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Muchas veces en nuestra vida hemos visto cómo Dios se presenta como poderoso gigante, cómo Dios se presenta como poderoso gigante. Una vez en nuestra vida como empresario, estábamos nosotros en una semana antes de la nómina y teníamos una nómina de 12 personas y no veíamos cómo íbamos a pagar nosotros la nómina, y simplemente pasó el lunes y mi esposa y yo orando, y pasó el martes y mi esposa y yo orando, y pasó el miércoles y mi esposa y yo clamando, y llegó el jueves y, hermano querido, llegó un sobre en Federal Express desde Jamaica, de un cliente que teníamos, y en ese sobre lo que había era un solo sobre, ¿verdad? Un sobre con algo adentro, paga la redundancia, y lo que había era un cheque que pagaba la nómina de la empresa completa ese día, porque era algo que habíamos cotizado hacía 6 meses y nos habíamos olvidado de eso, nos olvidamos nosotros, pero el Dios a quien yo le sirvo y el que él creo no se olvidó, y tuvimos la visitación de la gracia de Dios ese día, porque Dios hizo lo que tenía que hacer. Y yo vengo a decirte en esta noche, óyeme bien, yo vengo a decirte en esta noche, ¿qué pones delante de ti? ¿Qué pones delante de ti antes de dormir? Porque nosotros pusimos antes de que ocurriera lo que ocurrió en la visitación, pusimos la gracia de Dios, pusimos la oración de Dios, pusimos la oración del cielo, pusimos la fe de saber que Dios dijo que iba a hacer. Óyeme bien, porque sabemos que la palabra, que lo que nosotros ponemos delante de nosotros, cuando vienen esas circunstancias difíciles, son bien importantes, como dice el Salmo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, y mi carne reposará confiadamente. Es noche de visitación. Es noche de poder. Es noche de creerle a un Dios todopoderoso que nunca llega tarde, pero que siempre te entrega la bendición en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más en esta hora, gracias. Gracias por sintonizarnos. Gracias, hermano querido, porque tienes fe. Porque no te da vergüenza tener fe, sino que le crees a un Dios a quien servimos y de quien somos, y que siempre cumplirá su propósito en ti. Te bendigo tu vida en el nombre de Jesús, y te recuerdo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado.